En este programa vamos a hablar sobre la historia de la música pop y cómo ha influenciado para siempre la música en el mundo. Hola, bienvenidos a Avenidas del Alma. Vamos a hablar de la batalla sensorial y de cómo a través de las avenidas del alma esto afecta esta guerra de los sentidos. Y hoy vamos a hablar de música, vamos a ver de dónde viene la música pop. Bienvenidos, mi nombre es Daniel Spencer y quiero invitarle a esta jornada a donde estaremos evaluando cómo podemos entender el contexto de la música que tenemos hoy en nuestra sociedad. Así que aproche el cinturón y vamos a este viaje. Estamos hablando sobre oír, en este sentido importantísimo que es escuchar, y vamos a ver cómo oír está afectado por la música. Y vamos a ver esto en una jornada sobre la historia de la música pop. Yo quiero invitarle a entender dos líneas, la línea melódica y la línea rítmica. O sea, esto todo viene a influenciar cómo todo se ha transformado en nuestra sociedad. Y para esto, yo quiero empezar un poco antes en la Edad Media. En estos entonces teníamos como el canto gregoriano, que era muy elevado, muy melódico, y vamos a hablar sobre esto más tarde en un otro programa, pero de cómo podemos conectar la Edad Media con la música de hoy. Bien, vamos a ver. Después de la música gregoriana teníamos Lutero con toda una clasificación de himnos, y hoy vamos a ver un poco más cómo el mundo en general, en la música secular y hasta profana, cómo todo se ha cambiado. No vamos a ver esta parte espiritual. En la Europa había un estilo de música que llamamos normalmente de música clásica. Y la música clásica tenía varios periodos. Por ejemplo, tenemos periodo del Renacimiento, el periodo del Barroco, el periodo del clásico, del romántico. Normalmente generalizamos y llamamos todo de música clásica. Entonces, para que tengamos referencia, por ejemplo, músicas como las 4 estaciones, están allí, ¿no? Chan, 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 chararán, chararán, chan, chan, chararán. Y esto siempre fue con una línea melódica. ¿Quiénes controlaban esta música? Bien, no había CDs, DVDs y todo esto para que las personas pudieran escuchar música. Entonces, tenía que ser música en vivo y con instrumentos. Entonces, esto era algo que no era barato. Y por lo tanto, solamente las personas con dinero, con capital, podían ayudar en este proceso. Por eso mucho de la música que escuchamos era patrocinada por la iglesia y por lo tanto vemos que mucha de ella se parece religiosa. Y esto es lo que quiero que entendamos. Todo lo que era la música estaba íntimamente conectado con la dirección de la iglesia, excepto en la música popular, como en la Edad Media teníamos las cantigas de amigo, de maledicencia, que eran músicas populares. Pero hay un fenómeno que va a cambiar para siempre la historia del mundo, y este es el fenómeno que quiero que me acompañe y lo vea. Son los descubrimientos. Con los descubrimientos algo va a pasar muy interesante. Los europeos que están allí con la música melódica van en sus carabelas, los españoles, los portugueses, y después más tarde los británicos también, y van a descubrir nuevos mundos y van a encontrar una otra realidad. La primera cosa que van a encontrar, van a África y van a encontrar la música de los rituales africanos.
Y la música de los rituales africanos no tenía nada que ver con la música de Europa, porque era con base en los tambores. Y era interesante porque también allí el que manejaba la música era el hechicero. O sea, estaba conectado con la parte religiosa. Y vemos que la música tenía un creciendo. Empezaba muy bien y iba aumentando el ritmo. Mientras el ritmo aumentaba, la persona que estaba alabando se iba rellenando primero de una especie de éxtasis y iba subiendo el ritmo. Y cuanto más aumentaba el ritmo, la persona llegaba a un estado de trances. En este estado entonces había manifestaciones extrañas, muy raras, y la gente muchas veces se caía al piso y había un temblor y todo esto se pasaba, y decían allí que estaban bajando los buenos espíritus y saliendo los espíritus malos. Esto parece medio raro a los europeos que venían con una música y ahora bien todo esto rítmico. Para ellos eran solamente gente que no estaba aculturada. Sacaran los esclavos, ellos van a traer al nuevo mundo, a donde otro fenómeno se va a pasar, porque siempre se dice que lo han descubierto, pero en realidad ya teníamos gente aquí en el Nuevo Mundo, entonces no lo hemos descubierto y ya estaban aquí los indios. Y interesantemente los europeos van a notar que también aquí había una música diferente. También la música era rítmica con base en los tambores. También la música era conducida por el chamán. Y en la música había todo un ritual y había también un creciendo. La música empezaba y el chamán danzando y todos los de la tribu danzando, iba creciendo, creciendo, hasta que llegaba a un punto también de éxtasis y de trances. Y en el estado de trances, entonces había manifestaciones extrañas, raras, el cuerpo se manifestaba de una forma diferente y ellos decían que estaban bajando los espíritus buenos y alejándose los espíritus malos. Yo quiero que entendamos en realidad cómo esto va a afectar la sociedad. Los europeos lo oprimieron de cierta forma porque esto no parecía una buena forma de estar, no era como lo que estaban acostumbrados. Y por mucho tiempo estaba como oprimido todo esto hasta que va a suceder un otro fenómeno. Están viendo que hay siempre un cambio, como una revolución que nos lleva al otro momento de la historia. Y este momento es la miscigenación. Lo que está pasando es algo muy interesante. Saben, los músicos les gusta comparar lo de uno, lo de otro. Y entonces los músicos estaban allí viendo, mira, cómo lo hacen los europeos, la forma como sonan los instrumentos es diferente. Y los indios mirando, mira cómo los hacen los esclavos africanos. Los esclavos mirando también. Y entonces los músicos empiezan teniendo interés por otras formas musicales. Pero los esclavos no tenían mucho que hacer, los indios estaban como en su rincón, no había mucha consideración conjunta, hasta que otra cosa va a suceder. Y esto quiero que veamos, porque aquí empieza la base de lo que diríamos es la música pop. Y hay un fenómeno que sucede en el Nuevo Mundo, que hay la guerra civil en Estados Unidos y se van a liberar los esclavos y ellos van a salir, ahora empiezan trabajando ya no solamente como esclavos, pero tienen sueldo y ya tienen su dinero y ya pueden buscar instrumentos que antes no tenían acceso. Y algo muy interesante va a pasar. Ellos están usando sus tambores y todas estas cosas y han hecho adaptaciones, pero ahora tienen acceso a los instrumentos que venían de Europa. Mientras el europeo lo estaba tocando en las bandas,
el africano agarra estas trompetas, agarra todos estos objetos y empieza dándole ritmo. Entonces, mientras en vez de tocarlo pa 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 pa, pa empieza la para pa 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 para y todo lo va a hacer con todos los instrumentos que estaban usando melódicamente de Europa. Y él ahora les va a dar un ritmo. Y de aquí vemos un fenómeno. Primero vemos el mix, la mixtura que se había hecho, y ahora ella tiene cuerpo y empieza funcionando mejor. Y aquí vamos a ver dos rumbos que van a surgir. Con la liberación de los esclavos, de un lado tenemos los esclavos que ven a Dios como siendo su forma de expresión, como siendo una bendición que Dios los ha liberado, como siendo una bendición que ahora están libres y se expresan siguiendo con los himnos que cantaban anteriormente los espirituales negros. Por eso cantan "Come by here, my Lord", o sea, pasa por aquí, Señor. "Lord, I want to be a Christian", Señor, yo quiero ser un cristiano. Ellos están volcando su atención para Dios como la fuente de sus bendiciones. Del otro lado, tenemos los esclavos ahora liberados que están revoltados por todo el tiempo que han sido esclavos y dicen, bien, si existiera un Dios, ¿por qué nos ha permitido estar todo este tiempo como esclavos? Nosotros no queremos saber de Dios, queremos disfrutar nuestra vida de otra forma. Queremos entregarnos a nuestros vicios, a nuestros placeres, y entonces ellos no quieren más expresarse con los espirituales negros y empiezan expresándose en tres formas fundamentales: blues, swing y jazz. Y aquí vemos algo interesante porque los nombres que están utilizando para expresar lo que están cantando son un reflejo de lo que creen ellos, de lo que buscan en su vida. Mientras los que están cantando espirituales están expresando su alabanza a lo que es importante para su vida, los que están cantando este estilo de música están expresando su prioridad en la vida. Entonces, por ejemplo, el blues es una música arrastrada. Y mientras canta, el cantante está alabando lo que es importante. Él está como deprimido, pero aún así le gusta. Puede estar bajo el efecto de drogas y alienado, pero está como gustando de lo que está pasando. Entonces él canta de estas cosas que le está pasando. Normalmente se dice que cuando uno no escucha más blues, todo cambia. Vuelve a tener su perro, vuelve a tener su casa, vuelve a tener su esposa, vuelve a tener su carro, porque durante el tiempo que estás escuchando el blues es como siempre habla de cosas tristes, de lo que va. Y es una música llorada, una música sentida, pero siempre conectada con este espíritu un poco deprimiente y al mismo tiempo un poco animado con esto. Después tenemos el swing. O sea, el blues es el estado que la persona está sintiéndose, es como está allá. Puede estar bien o estar mal, pero está blues, está todo allá. El swing es una referencia al movimiento corporal en la intimidad. Entonces, swing es una expresión que significa movimiento y tenemos, por ejemplo, en el golf, el swing es el movimiento que se hace. Este swing es una referencia a la intimidad sexual. Entonces, este título está exaltando otra vez, este nombre, exaltando lo que es importante para ellos. Es que ellos quieren saber de los placeres sexuales. Después tenemos el jazz. Y el jazz viene de una expresión, es un cambio de una letra, es en realidad una expresión ofensiva, negativa, es una palabrota, una mala palabra, y que se refiere al culminar de la intimidad sexual. Y por esto la música tiene un clímax. Y
vemos que estos tres estilos están exaltando lo que es importante para ellos. Sentirse bien, a pesar de sus problemas, están involucrados con las drogas, con intoxicado y la intimidad sexual. Y aquí no estamos hablando en el matrimonio, estamos hablando en forma general, la vida libre sexual. Que esto viene a cambiar también en algo interesante. Entonces, con la instrumentalización o instrumentación, como lo queramos decir, algo pasa. Los que estaban cantando los espirituales negros, ahora tienen instrumentos y empiezan cantando lo que llamamos el gospel original. Entonces, escuchamos músicas que están ahora con instrumentos, pero siguen siendo como espirituales negros. Vienen músicas más tarde como Oh Happy Day, en vez de solamente cantar Come by here, my Lord, come by here. Ahora ya cantamos con música. De este lado están los que ven la parte de la música como otra forma de alabar a Dios y los instrumentos como más una herramienta para hacerlo. Pero de la parte de los que están solamente preocupados con lo que quieren para la vida, en los gustos y placeres de la vida, surge un otro estilo de música que está en la base de la música pop. Es lo que llamamos de la música rock, el rock and roll. Yo quería hablar un poco sobre el rock and roll porque está en la base de todo. Y cuando hablamos de rock and roll, estamos refiriéndonos al origen y a todas las músicas que han nacido en esta cuna, en entonces, y de allí vienen varios estilos del pop. Entonces, el rock and roll es una música con base en el swing, en el blues, en el jazz, que va un poco más allá. En realidad, es una música que tiene una cierta esencia rítmica africana, pero aún es bastante melódica y su nueva estructura, hablaremos de esto más tarde, su nueva estructura va a revolucionar toda la forma como se hace música. Yo quería que evaluáramos un poco esta expresión rock and roll. En realidad, la expresión ha sido sacada de los guetos de Nueva York porque es una expresión que se refiere a la intimidad irregular en el carro, entonces en un coche. Y yo quiero que veamos un poco lo que quiero decir con esto o que quieren ellos decir con esto. Evaluemos la palabra rock and roll. Ella significa, si la vemos como un sustantivo, un nombre, significa roca y rollo. O sea, una roca es algo, una piedra dura y un rollo es algo cilíndrico. Si lo vemos como un verbo, significa balancear y rodar. O sea, hay aquí un significado que gustaría que lo evaluáramos porque nos dice mucho sobre esta música. La roca o algo duro, que es en la forma de un rollo, que se balancea adelante y atrás. Esto era lo que estaba en la base del nombre rock and roll. Así que si alguien quería estar en intimidad ilícita con una dama, o en realidad lo que decía es, si quieres rock and roll, viene a mi coche, viene a mi carro. Y entonces esto era el significado de la música. Pero miremos algo muy interesante, porque si mezclamos el verbo con el nombre, vamos a descubrir algo aún más aclarador. Es que balancear el rollo es realmente lo que estamos hablando, es cilíndrico refiriéndose al genital masculino y al avance que va a haber en la intimidad. O sea, bastante explícito y era una forma un poco depreciativa de referirse a la intimidad. Del otro lado, vemos que si mezclamos el verbo y el sustantivo de otra forma, vemos que algo que va a hacer rodar la roca, algo que va a hacer con que la roca se vaya por abajo, ¿no? Y yo quería que entendiéramos algo muy interesante, porque vemos en varias partes de la Biblia que Jesús es la roca. Por ejemplo, en 1 Corintios 10,
4 nos dice que todos los que estaban en el desierto, el pueblo de Israel, bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. O sea, si esta música, además de la connotación sexual que puede tener, también tiene una connotación espiritual, sería algo interesante de evaluar. Miremos aquí cómo este otro texto nos está diciendo. Jesús es la roca y dice, cualquiera pues que oye estas mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La pregunta es, ¿podría ser que esta música es una música que ha sido creada no solamente con una connotación sexual, porque sabemos que se dice sexo, drogas y rock and roll, y si rock and roll significa otra vez sexo, entonces lo que estamos diciendo es sexo, drogas y sexo. O sea, esto está hablando de lo que son los dioses de esta gente. Pero si hay aquí un objetivo espiritual, entonces esta es la música que va a hacer con que la roca, Cristo, se rode abajo, sea derribado, que se destruya. Y es interesante porque cuando surge el rock, los cristianos lo rechazaban. Y vamos a ver que el rock original es muy liviano considerando lo que tenemos hoy como la música pop. Si miramos en realidad los ídolos del rock original, son personas que están aún cantando algo muy melódico y hoy ya se ha cambiado muchísimo. Pero la pregunta se coloca, se hace, ¿sería posible que esta música tiene un objetivo espiritual de derribar la roca? Esta es la pregunta que vamos a contestar en nuestro próximo programa. Vamos a ver en realidad cómo toda esta historia llegó a este punto. Vamos a evaluar todas las fases de la música y la estructura de la música pop. Pero hoy hablamos del origen de la música pop. Y puede usted estar preguntándose, ¿pero qué tiene que ver el rock con el pop? Bien, en realidad en la cuna del rock and roll están casi todos los estilos que tenemos de música pop hoy. Allí podemos encontrar, por ejemplo, la misma estructura, y hablaremos sobre esto más tarde, del reggae. Está en una mezcla de la música pop la música rock con el estilo musical de Jamaica y de las áreas del Caribe que están usando este estilo de música. Después vemos, por ejemplo, lo que llamamos hoy la música pop romántica, hasta el rap en hip hop, están en la misma estructura, el tum, 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 tum. Vemos que, y sobre esto vamos a hablar en el próximo programa, vamos a ver la historia de todos los que han sido los grandes ídolos de la música y que están realmente, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es la estructura de la música? Vamos a ver en el tercer programa. Y todo esto nos va a mostrar cómo es que hemos llegado a la música pop. Yo quería cerrar con este texto que hemos visto, el texto de Mateo 7:24, que dice, el que oye mis palabras, no que oye las palabras que la sociedad está poniendo, pero el que oye las palabras que están dichas por Dios, las palabras de Jesús, él se va a estar con su fundamento en la roca que es Cristo. Significa que todo lo que rechaza a Cristo, todo lo que rechaza la roca, está en un fundamento que no va a sostener. Por esto le quiero preguntar hoy, ¿la música que escucha está en el fundamento de la roca, de la verdadera roca, o está involucrado con otro tipo de rocas? La música que escucha exalza el Espíritu de Cristo, le hace quedar más cerca de Cristo o está alejando del Espíritu de Cristo. Yo quería que entendiéramos la importancia de la música. Y vamos a ver, hay personas que dicen que no hace diferencia, la música que escuchamos es solo una cuestión de gusto, a veces solo hablamos sobre el gusto, pero esto es lo que vamos a ver en nuestra jornada y vamos a entender que en realidad no es así. Entonces,
En resumen, yo quiero hacer solo un sumario bien corto para concluir nuestro programa de hoy. Hemos visto que desde la música de la Edad Media, a donde aún no había cómo grabarse la música, tenemos un desarrollo de varios fenómenos. La música europea, melódica, se va a trasladar a África, a buscar la música africana con los ritmos de los tambores. Se va después a venir al Nuevo Mundo, a donde encontramos la música indígena, la música de los indios, y después vemos que sucede la miscigenación, una mezcla de todos estos estilos de música diferentes. Después hay un acceso a los instrumentos de la parte de la música rítmica, a los instrumentos melódicos y consecuentemente la música cambia. Los instrumentos ahora están siendo tocados no solamente de forma melódica, pero de forma rítmica. Y con esto hay una división entre dos grupos, entre los esclavos que están ahora liberados. Los que están volcados para Dios y los que están volcados para el mundo y sus placeres. De estos dos grupos vamos a ver dos ramificaciones. Una que con el instrumento se cambia en una alabanza de que llamamos el gospel, el evangelio cantado original, y otra ramificación que está exalzando la música carnal y que está en la base del rock and roll, de donde van a nacer todos o grande parte de los estilos pop que tenemos hoy. La división es muy clara y esto va a influenciar todo lo que viene después, y sobre esto quiero que esté atento siguiendo nuestros programas para entender cómo es la estructura de la música que escuchamos hoy. Así que vemos una distinción clara, dos estilos de música, una con un objetivo muy claro de alabar a Dios y otra con el objetivo de derribar la roca. Vemos entonces el significado en la base de todas las palabras y nombres de este estilo están muy claros. ¿Será que influenciarán este estilo más tarde en las varias ramificaciones del pop? Esto es lo que vamos a contestar en estos programas. Pero en nuestro próximo programa vamos a ver la historia de varios de los ídolos de la música rock y después de los ídolos de la música pop. Así que le invito a que nos acompañe en todos estos programas para que veamos las cosas que están afectando las avenidas del alma, a donde lo que vemos, lo que oímos, lo que comemos, lo que escuchamos, olemos, todo esto nos puede afectar. Que Dios le bendiga y le ayude a hacer buenas decisiones en su vida. Esto es mi oración, en el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima.